empezaste la investigación? Y mi investigación comenzó aproximadamente en 1997 y realmente incentivado y motivado por otros vecinos, porque cuando hago mi primer trabajo, que es el trabajo de mi barrio propiamente dicho, que es Candioti Sur, me vi rodeado por mucha gente y alentándome para que siguiera trabajando en estos temas. Entonces, bueno, consideré que era importante trabajar un poco Candioti Norte, que prácticamente están hermanados y están divididos solamente por el Boulevard Galvez. Y eso también dije, bueno, queda Sargento Cabral y está La Lona y está Monte Chañar. Y bueno, esto fue dando, yo mismo también fui encontrando en las distintas investigaciones otros barrios, en los diarios, en las informaciones que yo iba recopilando, y consideré que Roma también era importante porque era un barrio centenario y dije, bueno, pero también lo tenemos cerca a Constituyente y qué relación tendrá Constituyente con Roma y quizás no la tiene, pero bueno, quise unificar dos barrios en un solo libro. En esa primera experiencia con Barrio Candioti todavía vivían quizás muchos italianos residentes, ¿no? Y vivían muchos italianos o por lo menos familias de italianos. ¿Qué perfil tuvo Barrio Candioti? Y Barrio Candioti Sur es un barrio netamente, es el proyecto del nuevo barrio de la ciudad. Está proyectado con grandes calles, grandes veredas, terrenos de 8,66 m de varas, todavía considerados con la medida española. Un barrio que en el censo de 1887 encontramos más de un 36% de familias extranjeras. De ese porcentaje a un porcentaje mayor de italianos sobre franceses y españoles. Muchos de ellos trabajan en el ferrocarril, es un barrio ferroviario, es un barrio de obreros. Creo que esto hay que marcarlo porque la gente cree que es un barrio acomodado. Indudablemente hoy ha desarrollado, a partir de casi más de 100 años, el proceso de 5 o 6 generaciones, pero fue un barrio de obreros, un barrio de trabajadores, marcado principalmente en su centro, y tenemos Boulevard, que fue trazado en 1887, consumado en 1889, y otro sector, otro apéndice del barrio, que es el Chilcal, que está recostado sobre lo que es la Avenida Len, y donde tiene una impronta, importancia por el hecho de ser trabajadores del puerto, que es un poco el traslado de todos aquellos pobladores que tuvieron en Colastiné. Digo esto también de los italianos, que hay una comunidad muy importante de marquellanos dentro de lo que es el barrio Candioti Sur. Que llegaron a fines del siglo... Llegaron a fines del siglo XIX, acordémonos que Pablo Marcel Candioti comienza a vender sus tierras a fines del siglo XIX, y no eran italianos que recién llegaban, eran italianos que ya tenían una residencia de 10, 12, 15 años, y que seguramente estarían trabajando muy cerca del puerto, muy cerca del barrio del puerto donde estamos en este momento, en el Bar Tokio, que era el núcleo de, yo siempre digo, de todas las lenguas y de todas las caras, porque este era el lugar donde pasaban todos los que llegaban de distintos lugares. El puerto, sí, y este barrio es de fines del siglo XIX. El bar es de 1914. El Tokio en realidad eran tres Tokios. Había 2 Tokios en calle San Martín. Tendríamos que corregir esto, me parece que son 4 Tokios. Pero bueno, recuerdo 3 Tokios. El Tokio en realidad estaba aquí enfrente, ¿no? La familia de la señora es la que compran, y había después 2 Tokios más. Pero claro, ferrocarriles y puertos se retroalimentan y mantienen una ciudad pujante, una ciudad que marcaba el pulso no solamente de Santa Fe mismo, sino de todo lo que era el norte de Santa Fe.
y parte del oeste, a pesar de que Rafaela ya era una ciudad importante, una ciudad con pujanza. En tiempo estaba el molino y también estaba el ferrocarril norte. El ferrocarril norte de 1914. Después tenemos, indudablemente que Barrio Candioti Sur tiene una serie de emblemas que lo marcan. Aguas Provinciales en 1904, la estación Belgrano, como dice usted, la estación Central Norte anteriormente, después estación Belgrano. ¿Y es donde llegaba el tren que venía de Colastiné? No. ¿Traía a los inmigrantes o no? No, de Colastiné no. El paso del Colastiné lo tenemos, por un lado, lo que es todo el remanente ferroviario que bordea todo el barrio Candioti Sur, donde está hoy la plaza Emilio Sola, y por el otro lado, que eso después queda en desuso, y después lo que tenemos otro puente, que es el puente Mutis. Por ahí entraba, hasta 1933. El puente roto, digamos. El puente roto que quedaron los pilotes, ¿no? Sí, no, la estación Belgrano es la estación Central Norte es la estación que va a conectar Santa Fe con todo el norte que va a llegar a Pay y va a seguir todo su recorrido, ¿no es cierto? Estaba por el hotel de los inmigrantes, el Hotel Calamé, ¿no? Que se reconoce como hotel capital. No, para nada. Fue un hotel importante. Acordémonos que Central Norte creo que lo habíamos marcado en alguno de los libros. A partir de Central Norte aparecen 2 o 3 barrios. Uno es Barrio Sandaza, que prácticamente nacen a partir de lo que es el Central Norte. Y calle Güemes tenía una actividad comercial como si hoy podríamos considerar una calle San Martín de antes, porque sobre Güemes estaban recostados todas las fondas, los comedores, tenía una vida comercial muy importante, y todo lo que era el Boulevard Galvez, con lo que estábamos llamando el Hotel Talamé, y la infinidad de fondas y comedores. ¿De qué época eso? Y toda la década podemos considerar entre la década del 10 y la década del 50. Podemos decir que en el 60 los ferrocarriles comienzan en un proceso, ¿no es cierto?, de descenso, pero bueno, esa es una época muy importante, podríamos considerar entre el 10 y el 60. Ahora, pensando entonces en el tema de la italianidad, ¿cuáles serían los barrios de Santa Fe que estarían fuertemente asociados a esta migración? Bueno, el barrio Candioti es uno de los barrios más importantes, como decíamos hoy, más de un 38% de extranjeros, de esos la mayoría son italianos. El barrio Roma, que es un barrio que está más marcado por, si yo dije que era italianos, franceses y españoles, en el barrio Roma está marcado por italianos solamente. Y en la década del 20 tiene la llegada de muchos calabreses y sicilianos. Todo con un sentido de ahorro y de trabajo, indudablemente, que no están indefectiblemente en toda la superficie de Barrio Roma, sino que están más recostados sobre Avenida Freire. Recordemos que sobre Avenida Freire se va a construir después el mercado de Abasto, y el mercado de Abasto le va a dar una importancia central a todo el barrio y a toda la zona. Por eso, si uno ingresa en Barrio Roma, se encuentra con distintos tipos de estilo de construcción, y vemos que las 3 o 4 primeras cuadras están marcadas por una construcción de buena calidad, y después se ve el contraste con construcciones que fueron haciéndose de generación en generación, es decir, el esfuerzo no solamente del padre, sino del hijo o de los nietos. Otro barrio también que está muy marcado por la italianidad es María Selva. Es un barrio que nace en la década del 20. Yo vuelvo a insistir, creo que Santa Fe, la formación de los barrios de Santa Fe está marcado a partir del siglo XX. Es decir, de a poco los conventillos, que no eran muchos, en relación lo podemos comparar con Buenos Aires, si bien la densidad es mayor, pero no había demasiados conventillos. La zona del puerto, el barrio del puerto, donde estamos en este momento asentados, era uno de los barrios con la mayor cantidad de conventillos. Teníamos el conventillo de los 40 cuadros, acá en calle San Luis, que fue destruido en la década del 60, ya prácticamente
en ruinas. Barrio Candioti Sur también tuvo sus conventillos, ¿no? Bueno, María Selva, que es un barrio que nace más de la década del 20, igual que Belgrano, igual que Mayoraz, son 3 o 4 barrios que se van a conformar más en la década del 20, tuvo también una importancia de familias italianas. Y recordemos que muchas veces las escuelas, en sus inicios, no tenían el apoyo oficial, sino que era producto del esfuerzo de muchos de los vecinos. Caso estoy hablando de María Selva, que una de las escuelas, Stephenson, fue una escuela armada por sus propios vecinos que tenían doble turno y tenían profesoras de italiano y profesoras de español, porque la mayoría de sus hijos eran italianos. Después, con el tiempo, la escuela va a ser reconocida oficialmente y va a tener casi todas las escuelas de nuestra ciudad, no digo casi, pero un porcentaje, nacen en casas de familia, por la iniciativa privada. Y creo que casi todos los barrios son producto de las asociaciones, de los clubes, son las que le van a dar las bibliotecas, son las que le van a dar la pujanza para poder desarrollar el barrio. Porque pensemos, las grandes urbanizaciones que se van a producir entre la década del 10 y la década del 50 no cuentan con un apoyo importante de la municipalidad. En ese tiempo los rematadores logran un buen rédito a partir de las grandes urbanizaciones de las quintas, pero los servicios no están muy marcados, hay muy poco apoyo. Entonces tienen que ser las asociaciones intermedias las que empiezan a empujar sobre el municipio para poder los cambios. Y fíjese que casi todos los barrios están casi trazados sobre los ejes centrales de las avenidas que tenemos hoy, ¿no es cierto? Aristóbulo del Valle, General Paz, Facundo Subiría, son prácticamente los ejes, ¿no es cierto?, del ingreso a nuestra ciudad, y son casi el desarrollo de los barrios, porque están indudablemente cerca de la salida más. Y después está, bueno, el barrio donde yo nací, ¿no es cierto?, donde yo crecí, que es el barrio Escalante, ahí también una fuerte... Escalante o 9 de Julio, que algunos le llaman 9 de Julio por la vecinal. Claro. También ahí tenemos... Ahí son los Lacios, ¿no? Los Lacios, sí. Ajá. Hay un trabajo de Biasi, la Pascualina de Biasi, que creo que lo explica muy bien, hizo un trabajo muy interesante sobre la colectividad Lacio, claro. Sí. Y después está la Pequeña Italia. La Pequeña Italia, pero la Pequeña Italia que llega a María Selva es ya el remanente de italianos que llegan en el proceso de la década de Perón, es decir, del 45 al 55, que es otra oleada importante de Italia que llega. Entonces, hay por ahí alguna confusión, que le dicen María Selva, la Nueva Italia. No, la Nueva Italia... ¿María Selva cómo estaría limitada? María Selva es General Paz, Avenida Galicia, de este lado estaría el Puente Negro y Aristóbulo del Valle. Y dentro de ese espacio se construye entonces, o se sitúa esta Pequeña Italia. Ahí queda como circunscripta, ¿no? Exacto, porque todavía había muchos remanentes de tierras cuando llegan en el 45. Entonces por ahí hay una confusión, dice, no, la Nueva Italia es la María Selva. No, María Selva ya tenía una conformación para el 45. Llegan estos italianos y tienen una impronta, una característica propia que los propios vecinos en la investigación lo dicen los grandes laburantes, porque dice que se conformaban entre 4 o 5 familias todos los fines de semana para poder levantar la vivienda, y todos ponían el esfuerzo común. Entonces, eso le dio un sello particular a ellos. Entonces, se los veía como bichos raros, en el sentido de que nosotros ya estábamos acostumbrados a nuestro terruño y no era característico eso. Eso habría sido casi principio del siglo, pero para el 45 eso no se veía y se empieza a ver eso tan característico de autoayuda de ellos. Esa conformación tan
Sí. ¿Eso se produce también en el momento en que llega la inmigración No. del 45 o ya estaba? No, ya estaba. Barrio Belgrano, que es el que divide Aristóbulo del Valle hacia la costa, es María Selva. Es decir, hacia el este, María Selva. Hacia el oeste tenemos Belgrano. Y tenemos Mayoraz, que también es un proyecto construido en la década del 30. Si María Selva estaría en el 20, Belgrano estaría prácticamente constituyéndose en el 20 también, y en el 30 se estaría construyendo Mayoraz. Y en ese lugar, en Mayoraz, es donde después se sitúa la pequeña Italia. Porque No, la pequeña Italia está ubicada dentro de María Selva. dentro de Mayoraz. Dentro de María Selva. ¿Qué sector más o menos abarca dentro del barrio? ¿Dónde están i figli di Lioni, por ahí? Sí, sí. Sí, en este momento no lo recuerdo, tendría que buscarlo en el libro. Claro, pero Sí. la zona donde está el colegio Berna, eso es barrio Mayoraz. Eso es Barrio Mayoraz, sí. Claro, Eso es un proyecto, el único barrio que tiene diagonales. claro. Es el único barrio que tiene diagonales. Y es un proyecto, por Salvo supuesto, las diagonales que dejó la vía, ¿no? la dejó la vía, claro, La sí. vía ¿Y ese es un proyecto de quién? Eso es un proyecto, sí, no recuerdo ahora en este momento. texto de Coco Sada, me parece. ¿De Coco Sáez? De Coco Sada. Ah, Sada, sí, Sada, sí. que me parece Sí. que habla de no sé si yo lo debo haber leído. Y hoy, vos que sos tan especialista y que te gusta tanto indagar, ¿no?, sobre los barrios, ¿qué queda de esa italianidad en Santa Fe, en los barrios? Y quedan las costumbres, queda nuestra forma de ser, quedan las instituciones. Si bien las instituciones hoy tienen un vacío importante, porque si uno mira Roma Nostra, Dante Alighieri tiene una fuerza interesante, sigue teniendo esa pujanza, pero Roma Nostra ya no. Hoy hay poca participación de la gente en las instituciones, ¿no? Pero ¿qué nos quedó a nosotros? Y nos quedan las costumbres, nos quedan nuestros modos de comportarnos. Creo que seguimos siendo los gritones de siempre, somos los rabiosos de siempre, los enojados de siempre. Los italianos somos... ¿Identifica a Santa Fe o identifica a la colectividad? No, a la colectividad. Sí, yo creo que las costumbres, la alimentación, todo eso todavía se conserva, ¿no? Estaba pensando también en, bueno, todas las asociaciones italianas, que aunque no tengan la fuerza quizás que tenían en otra época, pero que sirven de núcleo, ¿no? Estoy pensando en el Centro Friulano, por ejemplo, Ujú. con relación a toda esa zona Ujú. que creció con el ferrocarril, ¿no? Ujú. Alrededor de la redonda, pero en tantas otras asociaciones. Y hoy vos hablabas de una arquitectura del barrio Roma que sería de mejor calidad, más cerca de... Hay una diferencia. ¿Cuál es esa arquitectura de mejor calidad o qué caracterizaría ese tipo de casa? A ver, yo haciendo la investigación me sorprendí de una cosa, que la gente de Avenida Freire no se identifica con Barrio Roma. Es decir, las primeras 1 o 2 cuadras no se identifican con Barrio Roma. Ahí está, los límites son arbitrarios, ¿no es cierto? Los límites los marca el hombre o los marca una avenida o el ferrocarril, porque los barrios prácticamente de nuestra ciudad están divididos por avenidas y por las líneas del ferrocarril. Y la gente que se ubicó sobre Avenida Freire, que es adoquinada en 1926, y recordemos que en 1930 ya teníamos el mercado de abasto como distribuidor de todos los alimentos de la zona, hay una arquitectura racionalista, porque si uno más o menos empieza a mirar un poquito todas las viviendas que están sobre Avenida Freire, son ese tipo de viviendas. Pero si uno va avanzando en las 3 o 4 cuadras hacia el oeste, nos vamos dando cuenta que es otro tipo de arquitectura, una arquitectura no hecha en un proceso de 1 o 2 años, es un trabajo de muchos años. Es lo mismo que si uno mira, ¿no es cierto?, distintos lugares de los barrios, vemos
frontificios que son terminados y indudablemente eso fue hecho en un tiempo determinado, corto, para darle ya la forma definitiva a la casa. En cambio, Barrio Roma es un barrio de inmigrantes, italianos que van haciendo con el esfuerzo. Recordemos que tampoco no tenían grandes ingresos, eran gente que trabajaba en el ferrocarril, o trabajaba en el puerto, o trabajaba en el mercado de abasto. ¿Se nota esa diferencia, por ejemplo, entre lo que es la arquitectura del barrio Candioti y la arquitectura del barrio Roma? Y sí. Y la arquitectura, por ejemplo, de María Selva. María Selva me parece que nació al conjunto de lo que eran los planes Perón, ¿no? Lo que se llamaban Perón, las casas bajas, esas casas típicas, ¿no? Y no, pero pensemos que barrio María Selva es de la década del 20. Sí, no, estoy pensando en Estamos... los migrantes, los Pis de León. Lo que es interesante marcar, y que lo habíamos hablado aquí con la profesora María Luisa, era la diferencia que yo encontré entre Barrio Candioti Sur y Barrio Candioti Norte. Porque Barrio Candioti Norte, de Boulevard, justamente hacia el norte, las 2 o 3 primeras cuadras, encontramos ya el altillo y el garaje, cosa que no la encontramos si venimos hacia el sur. Y el nivel de construcción es muy excelente. Si uno vamos por Castellano, Maipú y Castellano, Maipú, Chacabuco, si uno hace un recorrido por esas casas, uno se encuentra con un tipo de arquitectura de muy buena calidad, con el altillo y el garaje, cosa que no aparece en Barrio Candioti Sur, porque Barrio Candioti Sur es de 1889, fines del 900. Es la casa típica chorizo, con los balcones al frente, los 2 balcones al frente, y el zaguán en el medio. Es decir, la arquitectura de Candioti Norte está marcando que hay una pujanza, hay ciertos comerciantes, ciertos profesionales que van a empezar ya a incorporar el garaje como lujo por el tema del automóvil, ¿no? Después ahí en uno de los libros vos hablas acerca de la diferencia entre la casa chorizo, el rancho y las casillas de madera, como que responden a Sí. distintos tipos sociales. Sí. ¿Podrías hablar un poquito de eso? Sí, bueno, eso un poco lo encontramos, si lo encontramos dentro del barrio Candioti Sur, como el apéndice, como había dicho anteriormente, en el Chilcal encontramos 2 tipos de vivienda. Está la vivienda que es el trasplante directamente del Colastiné hacia el barrio, con el criollo que vuelve a construir su rancho de adobe, ubicado desordenadamente, entre laberintos, cosa que se repite en Alto Verde, si lo podemos llevar ahora, o si lo podemos repetir en La Lona. En sus inicios La Lona, hoy San Roque, constituía exactamente la forma de construir la vivienda desordenadamente y ocupando los terrenos arbitrariamente. Pero dentro de este Chilcal nos encontramos con una serie de viviendas de madera, sobreelevadas, bien terminadas, que un poco responden a la cultura del inmigrante. Si el inmigrante utiliza la misma construcción que se usaba en Colastiné, que eran casillas de madera. ¿Y por qué elevada? Porque es una zona que se inundaba. Lo que pasa es que el trasplante de la casilla es de Colastiné acá. Traen la casilla. La casilla es una cosa desmontable, es una cosa que se puede traer. Pero las casas sobrelevadas. Y sobreelevadas ya sí, porque estaban sobre el barranco y indudablemente las inundaciones la afectaban. Pero ahí en el Chilcal llegaba. No, para nada. No, cuando se construye el puerto, indefectiblemente se soluciona el problema. Sabemos que Está el Sanjón casero, ¿no? Yo pensaba. hasta en 1905, en la vivienda donde yo vivo, que es calle Alvear 3066, que tiene más de 120 y algo de años, ingresó el agua 5 centímetros. Se tuvieron que ir y se vinieron al barrio del puerto. Es decir, toda la zona del barrio Candioti Sur, en 1905, la gran inundación, ocupó parte del barrio Candioti Sur. Ingresó el agua. Después, cuando se construye en 1911 el puerto, indefectiblemente se solucionó. No, el callejón casero es una solución que da el ferrocarril. El ferrocarril necesitaba, indefectiblemente, tirar todos sus residuos. Entonces construye el zanjón, el ferrocarril es el que construye el zanjón.
hace el zanjón para poder evacuar todos los líquidos que tenía. Pero antes de eso, antes de que se construya el puerto, dice que el drenaje, cuando se producía grandes inundaciones o desbordaba el río, el agua ingresaba por toda la zona baja, que era, no estaba el ferrocarril, no era toda la estación Belgrano, que era todo bajo, ¿no? Ingresaba el agua y entonces se hizo ese zanjón para cortar la cantidad de agua que llegaba desde el puerto, del río, perdón. Desde el río, claro. Por eso había un zanjón que se llamaba, creo que era La Zanjita, La Zanjita, que entraba por calle Las Heras, que era, diríamos, un bracito de lo que era el río Santa Fe. Eso era natural. Por eso ahora cuando hicieron una serie de edificios en propiedad horizontal, yo me interesé mucho por eso, y como estoy relacionado con el tema de fundaciones también, le pregunté al chico que hizo las fundaciones qué tipo de relleno había sido hecho, porque todo eso lo rellenó el ferrocarril. Y dice que es una suma de rellenos de arena y arena, es decir, todo. ¿Vieron este edificio alto ahí donde estaba? En calle Las Heras. En calle Las Heras. Las Heras entre... Atrás de la estación de... Sí, detrás de la estación de... Sí. Sí, no, solamente una pregunta, pero esto a modo. Yo vivo en calle Necochea, hace 20 y pico de años pasó una obra monumental de la cloaca, ¿no? Sí, la verdad. Y se decía que eligieron calle Lajera porque no podían usar la calle Belgrano. Necochea, dice usted. Sí, en Necochea, Sí. ahí, perdón, en calle Necochea, porque en Belgrano era tan bajo y que estaba el zanjón casero, Claro. y que si se llegaba a romper el desagüe que está construido desde hace 100 y pico de años de ladrillo, se inundaba toda la ciudad, está más bajo que el mundo del agua. No sé. No puedo decirlo, pero no conozco Claro, pero técnicamente. esto de que el zanjón lo hubiera hecho el ferrocarril, no. Sí, lo construyó el ferrocarril. Sí. Volviendo al tema ese de las casas, yo te pregunto, esas casillas de madera que están sobre la calle Avellaneda, al costado de los terrenos de estación, ¿esas son más o menos al estilo de aquella época? ¿Son de aquella época de cuando se está en el ferrocarril? Sí, son de aquella época. Porque Sí. hay unas cuantas. Sí, hay unas cuantas muy interesantes. Las están remodelando algunas, pero otras están tal cual como estaban. Y esa habría que sacar fotografía urgente. Mañana me dirás. Eso hay que sacar fotografía. No sé qué pedir permiso, pero me parece que eso es Claro. material de... Bueno, y hablando de eso, de la construcción, decíamos, del rancho, así, del criollo, estas casillas, y luego estaba la famosa casa Chorizo. Esa, ¿se puede decir que ahí hay una impronta italianizante? Ujú, sí. ¿En qué sentido? ¿Qué es ¿Cuáles son los elementos que dirían eso es una casa italianizante? Sí, yo no sé si italianizante, pero sí es una casa funcional para la época. Ajá. Es funcional para la época. Es decir, una persona con cierta cantidad de propiedad, de dinero, construye una cosa que es tan común, que es hacer una casa chorizo con una galería, todas las piezas distribuidas sucesivamente y al final un lavadero o un piletón y un baño y una cocina y se terminó. Pero eso, inclusive los primeros conventillos no tenían baño. Después hubo una exigencia de la municipalidad para empezar a incorporar el baño. Es decir, las condiciones eran las paupérrimas, eran las pésimas. De todos modos, acá no hubo entonces una situación como en Buenos Aires, No. conventillos No. tan... No, yo hice un rastreo más o menos de los distintos conventillos y los fui anotando y no encontré una cantidad importante de conventillos. conventillos habrá habido? No, números no puedo. Tampoco habrán sido tan grandes como el del 40 cuartos. No, el de Eso 40. quedó en la memoria como Sí, más grande. sí, Acá la vuelta. acá en San Luis. ¿Dónde está el hotel Constituyente? Más o menos en esa zona. Donde está la imprenta, hay una imprenta. ¿Era una esquina? Era una esquina, una parte de una esquina y llegaba creo que hasta mitad de manzana. Hay varias fotos de esa.
hay que buscar en internet, en 2 partes, habla sobre el conventillo. No es de Birri. Ahora no recuerdo de qué. Bueno, pero usted búsquelo. Los 40, usted pone 44. Pasa que es del Instituto de Cinematografía. Sí, sí, es Birri, es de Birri. Sí, es de Birri. Porque Birri hizo unos trabajos. Yo me acuerdo en la década del 60 nosotros pasábamos con el ómnibus para ir a la escuela normal y pasábamos siempre por ahí. Y yo los 44 todavía estaba, 65, 66, por ahí. Una última pregunta, hablando de avenidas y el tranvía. ¿Cuándo se va en la década del 60? 1914 a través de los ingleses, y el enclave de los tranvías está en Barrio Candioti, donde hoy es la usina Calchine. Desde ahí sale la fuerza motriz para desarrollar el tranvía, y ahí mismo está también el depósito, claro, la usina y el depósito de los Y tranvías. había, digamos, muchos habitantes también del barrio Candioti que trabajaban en el tranvía, o sea, muchos italianos también. La mayoría de los que trabajaban eran extranjeros. La palabra sería así. En general, los ingleses no elegían a los criollos. Hubo una puja muy grande en Santa Fe, diarios que publicaban la desventaja o la poca imparcialidad que tenían los ingleses para elegir gente. Elegían esencialmente extranjeros, no elegían criollos. Porque hay una novela de Calleguá que habla justamente de la ciudad de las rosas y los sueños, y que habla justamente del tranvía y de la relación del tranvía con el puerto en Barrio Candioti, ¿no? Claro. Bueno, ahí en este caso es una familia francesa, pero bueno, Sí. también están los otros inmigrantes. 1914 y 1961, que es los últimos tranvías, Ya creo. que ustedes tocaron ese tema de que los ingleses no contrataban a los criollos, hay una cosa interesante en uno de tus libros que decís que el proceso de integración de estos inmigrantes que llegaban fue un poco difícil con respecto a los habitantes que ya estaban en la parte sur, la parte histórica de la ciudad. Que estos nuevos barrios atrajeron a los inmigrantes, pero que hubo todo un proceso de reacomodamiento hasta que se integraron definitivamente a la ciudad. No, yo creo que es al revés. A ver cómo es. Para mí el proceso es al revés. Los que no pudieron reacomodarse fue el barrio sur a todos los nuevos inmigrantes que llegaban. Y eso lo marca un poco el nuevo polo del mercado central. Pensemos que el mercado central está a fines del siglo XIX, recién en 1901 se vuelve a construir, se demuele y se vuelve a construir un nuevo mercado que ahí pasa a ser manos de la municipalidad, porque antes había sido manos de propiedad privada, y recién en 1933, eso después búsquenlo en el trabajo que le dije, que salió en el diario El Litoral, Sí. Se termina de completar el mercado central que nosotros conocimos, el de la manzana completa, porque siempre el mercado central fue media manzana y media manzana plaza. ¿No? Pero digo esto, los nuevos comercios, el mercado central, calle San Martín como barrio, como calle importante, que en ese momento era mucho más importante calle San Jerónimo que calle San Martín, ¿no? Porque la gente esencialmente de menores recursos recurría a calle San Jerónimo. San Martín era la Petit Florida de Buenos Aires. Y estamos hablando de la década del 10, del 20, ¿no es cierto? Pero la gente del barrio sur veía azorado estos nuevos inmigrantes que llegaban con tanta pujanza, instalaban negocios y desarrollaban toda una nueva vida, y ya los bares tenían otra fisonomía a los bares del sur. Y el barrio del puerto, con todo este desarrollo. Yo creo que es al revés. Yo creo que el barrio sur fue el que tuvo que adaptarse a estos nuevos inmigrantes. No necesitaban dar muchas explicaciones los nuevos inmigrantes que llegaban. Tenían toda la pujanza de desarrollarse e integrarse en la ciudad.
Y había casos como, por ejemplo, en otras colonias de inmigrantes que tenían sus casas aquí y luego tenían el campo donde trabajaban, ¿o no? Santa Fe no se caracterizó. No, yo creo que ese proceso no se da. Ese proceso es un proceso más actual. No, no, porque los antiguos tenían, las familias patricias, digamos, tenían Bueno, campos la y familia vivían patricia. en la ciudad. La familia patricia sí. En la colonia se da también, construyen su casa en el pueblo y tienen su... Sí, podemos hablar de las familias más patricias, ¿no es Pero cierto? aquí No, o las familias más... Tenían las quintas. Las quintas. Para irse, porque María Quinta, Selva nace así. María Selva es un poco así, es el modelo. Hay muchísimas casas quintas y hay muchos... Todavía queda, ¿no? Sí, si uno recorre Aristóbulo de Loesa se encuentra con una serie de casas que, puedo decir, no tienen nada que ver de arquitectura con el... ¿Las quintas de las familias inmigrantes estaban radicadas o de las familias del sur de la ciudad? No, de la familia del sur de la ciudad no, la familia del sur de la ciudad. Un poco Mateo Vos creo que lo cuenta también a esta ciudad de siesta, esta ciudad de grandes naranjos, grandes terrenos, casi todos tenían una manzana o media manzana, las casas patricias, las familias patricias del barrio. No, yo creo que el Boulevard Galvez también es un poco también un referente de toda la aristocracia burguesa que nace a principios del siglo XX, que son hijos de estos familias patricias o de apellido que se van a radicar en el nuevo Boulevard, porque el Boulevard es realmente ya es el nuevo modelo de la ciudad aireada, la ciudad proyectada con el Parque Oroño al final, el puente colgante ya después para la década del 30, un Boulevard proyectado con arbóreas de Oceanía, de las Islas Canarias, de África. Todo eso lo conocimos, ¿se acuerda con los cartelitos que tenía? Y que para mí era tan lindo recorrerlo y hacer una... Pero bueno, y el Parque Oroño que conocimos. Y el último La barrio Hondana. que no hemos hablado, pero que también tengo la impresión de que hubo mucha inmigración italiana, Guadalupe, con el tema de las quintas, hablando de las quintas, pero las quintas donde se... Y Guadalupe con familias alemanas y familias italianas. Se creó el barrio con familias alemanas, por eso se radicaron muchos italianos. Claro, pero los alemanes son casi la mayoría. evidentemente alemanes, porque hay muchos italianos. Y es un barrio satélite de la ciudad, porque está desconectado de todo. Es un barrio que está totalmente aislado de lo que es la ciudad. Pero no era el barrio donde se producía toda esta sí, hortaliza. pero había 5 kilómetros, pensemos que para la época 5 kilómetros era era un lugar alejadísimo, ¿no es cierto? Aparte, acordémonos que Avenida Siete Jefes terminaba en el Faro, después todo era Arenal, no había absolutamente nada. Recién... yo pienso en General Paz, cuando conecta... No, General Paz siempre fue el camino camino a Guadalupe, camino a Guadalupe se llama. A Guadalupe. Sí, ese sí. Era Luego el ferrocarril también. El ferrocarril conectaba a Guadalupe. Sí, la ciudad con también. Guadalupe. En realidad, inicialmente yo creo que estaba del lado oeste de General Paz, ¿no? Que cuando se radicaron los alemanes, las familias alemanas que fundaron de alguna manera el barrio Guadalupe. Puede ser que Puede haya sido ser, más sí, del lado sí, oeste. puede ser más al lado Ese oeste. Sí. Guadalupe, no, yo no pensaba en el Guadalupe sobre la laguna, sino Sí. Guadalupe era de las Quintas. El Guadalupe de las Era Quintas. una villa, sí, totalmente distanciada de la ciudad. Sí, un barrio satélite, le digo yo, un lugar satélite, porque para llegar allá había que hacer un recorrido importante. Hoy nos parece tan cerca, 5 kilómetros. El tranvía se acercaba. El tranvía pasaba por Avenida Galicia, Pero venía por General Paz. venía por General Paz, doblaba por Galicia, por Avenida Galicia, claro, Después agarraba la acera. y después agarraba la acera. Pero Avenida Galicia era prácticamente un bajo total. Yo creo que algo comento yo, que estaba sobrelevada la vía y debajo era toda una laguna. Y yo me acuerdo. Mi papá vivía ahí en esa zona, en lo que ahora es Pasaje Coch. Pasaje No Coche. estaba la calle Avellaneda. La casa de él llegaba desde el pasaje hasta Avenida Galicia y contra la vía. No, Claro. no estaba la calle Avellaneda, creo que. Bueno.
Muy bien. Lo que te vamos a pedir, si después podés, es colaborar con algunas fotos para que podamos también ilustrar. Agregar. Fotos de los barrios, quizás. Algunas fotos A de ver. cómo se constituyeron. ¿Hay fotos? Sí, hay. Pero bueno, ¿y qué tipo de fotos querés? Por ejemplo, fotos qué sé yo, de vivienda, fotos de... Hay una foto... ¿Qué te parece? ¿Cómo?